Virgen de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús, siempre que viene a nuestro encuentro, queridos niños, con nuestra catequesis tan linda que Jesús nos va enseñando. Vamos de a poquito aprendiendo cosas lindas. No nos olvidemos, queridos niños, que tenemos que poner en práctica, que tenemos que hacer las cosas lindas como Jesús nos va enseñando, pero tenemos que ponernos las pilas, queridos niños. Vamos entonces ahora a mirar mucho más adelante, vamos a mirar entonces con esos ojos hermosos, queridos niños, de un Dios que nos quiere, que nos ama y que siempre nos llama. Queridos niños, ¿cuál va a ser el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús. Qué lindo es recordar entonces siempre el nacimiento de Jesús, porque el nacimiento de Jesús no quiere decir simplemente, queridos niños, que un Jesucito nació en el portal, un Jesucito que nació del seno de la Virgen María. No solamente eso significa, queridos niños, sino que el nacimiento de Jesús quiere decir siempre que nosotros le engendramos a Jesús. Nosotros le tenemos a Jesús y nosotros entonces damos a los demás a Jesús. Eso quiere decir hacer nacer a Jesús con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, con nuestra generosidad, con nuestra solidaridad. Es decir, Jesús que nace, Jesús que se entrega, Jesús que se ofrece, Jesús entonces que está al servicio de los demás. Bueno, queridos niños, ahora, como siempre, nosotros queremos escuchar la palabra de Dios. ¿Qué nos va a decir hoy el Señor? ¿Qué es lo que Jesús hoy nos va a entregar? Estemos muy atentos, queridos niños. Escuchemos la palabra de Dios. Enriquezcámonos siempre con la Biblia. Queridos chicos, escuchemos la palabra de Dios. Estén muy atentos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue llamado el primer censo, siendo Quirino el gobernador de Siria. Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José, también que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subía de Judea a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. En la región que había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de claridad, y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras: Gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y lo que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido, acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Todo lo que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior.
Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, siempre y te agradecemos todo lo que nos vas ofreciendo, todo lo que en esta gran riqueza de tu bondad, Jesucito, nos ofreces, todo lo que nos ofreces y nos regalas en el día a día. Muy bien, queridos niños, vamos a estar atentos, como yo siempre les digo, tengan su Biblia, tengan su cuadernito y lo más importante, ir anotando, ir teniendo, queridos niños, ahí en sus manos las cosas más importantes para poder nosotros después conocer mejor nuestra propia fe. Volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Adelante. No lo creo. A menos que pueda ver las heridas que dejaron los clavos en sus manos y pueda poner mi dedo dentro de las llagas que hicieron. Salvo que pueda poner mi mano en su costado, yo me rehúso a creer. Aunque amo a Jesús, ese no es motivo para creer en algo tan absurdo. ¿Por qué me quieren convencer? Me gustaría creerles, pero realmente no puedo. No puedo, me rehúso a creer en algo tan absurdo. Nadie puede resucitar de entre los muertos. Maestro. La paz sea con ustedes. Tomás, ven. Maestro, ¿eres tú? Pon tu dedo acá, Tomás, y mira mis manos. Ahora dame tu mano. Ponla en mi costado. Y ya no seas incrédulo nunca más. Debes creer. Oh, mi Señor y mi Dios. Oye, Tomás, creíste porque me viste, pero bienaventurados sean todos aquellos quienes creen sin haber visto antes. Maestro, maestro, mi Señor, has vuelto. Dinos, maestro, ¿qué quieres hacer ahora? Me dirigiré hacia Galilea, y allá nos encontraremos. Es Jesús, Jesús. Maestro, ¿dónde estás? No nos dejes. ¿Dónde está Ginepro? Amigos, no tienen nada de comer.
No hemos pescado nada aún. Lancen la red hacia su derecha y encontrarán algo. Oh, rápido, deprisa, ayúdenme. Miren, es el maestro. Coman. Pedro, dime, ¿tú me amas? Maestro, tú lo conoces todo. Sabes cuánto te amo. Alimenta mis corderos. Amigos, así como mi Padre me envió, yo los envío. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y también del Espíritu Santo. Y enséñenles lo que les he enseñado a ustedes. Y recuerden esto, que yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Regocíjense todos. Hombres de Galilea, ¿por qué se quedan aquí mirando al cielo? Jesús ha sido llevado y ascendido. Regresará de la misma forma en que lo vieron partir al cielo. En verdad les digo, después de la crucifixión y resurrección de Jesús, una persecución a aquellos que lo seguían comenzó en Jerusalén. Es por esto que los apóstoles deciden irse de la ciudad de Jerusalén y con ellos muchos discípulos. Ellos sentían temor a pesar de la promesa de Jesús de que estaría con ellos y que no los abandonaría. El temor y la fe se entremezclaban. Jesús mantiene su promesa y reconfirma la fe de ellos. Jesús aparece frente a aquellos que huyeron, come con ellos, algunos lo tocan. Y los que lo vieron morir en la cruz se dieron cuenta de la realidad de su existencia corpórea. Hay muchos eventos que confirman la veracidad de estas apariciones después de la resurrección. El apóstol Pablo hace referencia a esto unos años. Niños, estamos con nuestro programa de catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús todos los días. Pero quiero saber ahora, queridos niños, con un tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos niños? El tema del día de hoy es el nacimiento de Jesús. Muy bien, este es el tema del día de hoy, el nacimiento de Jesús. Jesús que nace, Jesús que viene a nuestro encuentro. Jesús que se nos ofrece, queridos niños. Y bueno,
Vamos a estar entonces muy atentos porque Jesucito nos quiere enseñar tantas cosas lindas, tantas cosas maravillosas. Y así escuchamos a ver qué nos cuenta la palabra de Dios y qué nos cuenta esta hermosa narración, esta hermosa historia del nacimiento de Jesús. Llegó a Nazaret una orden del emperador. Todo el mundo debía empadronarse en el pueblo donde nació. Quería saber cuántos habitantes había en su poderoso imperio. Esta es la orden entonces que había llegado, queridos niños, del emperador. Todos. Y llegó también, dice, hasta Nazaret, donde estaba José y donde estaba María. Y María estaba encinta, queridos niños, es decir, le estaba esperando nada más y nada menos que al Salvador, que ya se estaba gestando, estaba engendrando dentro de su seno virginal. Y entonces cuando viene esta orden del emperador, todos deben volver a su ciudad natal para empadronarse. Y ahí entonces José, que es de la tribu de Belén, también tiene que ponerse en camino. Qué importante entonces que sepamos esta situación histórica que estaban viviendo, queridos niños. Vamos a seguir escuchando algo más sobre esta hermosa historia del nacimiento de Jesús. Como José era de Belén, fue hasta allá con María, su esposa, que pronto iba a dar a luz. En la ciudad no había lugar para ellos y se cobijaron en un establo, un espacio para animales. Y allá, sin nada más, en el silencio de la noche, nació Jesús. Y en Belén entonces, queridos niños, se dan cuenta, ellos llegan y no encuentran. Qué pena, ¿qué vamos a hacer? No encontramos un lugarcito, dice la palabra de Dios, donde María y José podían ir a descansar, a dormir, a quedarse, queridos niños. Imagínense, qué tristeza, qué dificultad. Entonces el niño Dios, Jesús, que está en el seno de la Virgen, y ella que ya está tan cerca, queridos niños, entonces también de dar a luz a su hijo, y sin embargo están en camino, con muchas dificultades. María que ya está 9 meses, queridos niños, y ellos tienen que ir a empadronarse, y es así como José con María llegan hasta Belén y se dan cuenta, no encuentran un lugar en una posada donde quedarse. Vamos a seguir escuchando algo más sobre la vida de Jesús, cómo Jesús entonces va a nacer en medio de nosotros. De pronto llegaron unos pastores que miraban asombrados al recién nacido. Unos ángeles los avisaron: les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Encontrarían a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y en medio de esa noche entonces nace Jesús. Y así viene al mundo el Salvador nuestro, viene a nuestra tierra, viene a nuestra historia. Es por eso que los ángeles enseguida se dieron cuenta. Le anuncian a los pastores que vienen ellos enseguida y quieren ver dónde está nuestro Salvador. Se dan cuenta cómo Dios de nuevo se revela a lo más humilde, a los más pobres. Los pastores que estaban allá en el campo, sin embargo, reciben esta gracia y esta fuerza del ángel, que viene ese coro de ángeles y les anuncia: nos ha nacido el Salvador. Y ellos vienen enseguida, vienen a saber dónde estaba este niño que había nacido. Qué lindo, queridos niños. Vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir escuchando y vamos a estar atentos. Todo lo que el Señor nos quiere seguir enseñando. Volvemos enseguida, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuarto misterio doloroso.
Jesús conducido al Calvario con la cruz a cuestas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Qué lindo, queridos niños, estamos aprendiendo con Jesús tantas cosas lindas. Y bueno, ahora en esta catequesis, queridos niños, nosotros nos ponemos en lo elemental y lo fundamental porque vienen las preguntitas. Quiero saber si ustedes fueron anotando, si tienen sus preguntitas, porque sobre esas preguntitas ahora nosotros vamos a comenzar a trabajar. Vamos a comenzar a hablar y
y vamos a saber si ustedes pueden responder y dar razón de su propia fe, queridos niños. Entonces estén muy atentos porque el tema del día de hoy, ¿cuál es, queridos niños, el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús. Y estamos viendo y estamos conociendo cómo Jesús vino al mundo, cómo Jesús se ha encarnado y ha entrado en nuestra historia. Ahora entonces, queridos niños, rápidamente nosotros vamos a centrarnos, vamos a mirar y vamos a hacer las preguntitas. La pregunta número 1, queridos niños, ¿cuál fue la orden que vino del emperador en ese tiempo con respecto a un censo, queridos niños? El emperador había enviado la orden de que todos debían empadronarse en su propio pueblo. Esa era la orden del emperador. Todos deben empadronarse. Es decir, queremos hacer el censo, queremos conocer cuántas personas hay, queremos conocer cuál es la condición de cada una de estas personas. Hay que hacer un censo. Tenemos que conocer. Yo tengo que saber cuánta gente hay, cuántos han nacido, cuántos son jóvenes, cuántos son adultos, cuántos son viejos, etc. O sea, hacer un censo, saber todo. Eso quería el emperador para poder controlar todo, queridos niños, ¿entienden? Este es el sentido, el control. Y bueno, ahora, queridos niños, recuerden bien que cuando el emperador pide y da esa orden, también cae sobre María y José. Y por eso viene la segunda preguntita. ¿Qué pasó, queridos niños, en Belén cuando José y María llegan allí? Porque ellos fueron para empadronarse, ellos hacen caso a la orden del emperador. Tenían que hacer el censo, tenían que empadronarse y ellos también se van. ¿Y cómo encontraron a la ciudad de Belén? Cuando José y María llegaron a Belén, no había lugar para ellos. Tuvieron que cobijarse en un establo. Muy bien, queridos niños, Belén en ese momento estaba repleta, no había un lugarcito, como solemos decir, donde poner un alfiler, queridos niños. Llenísima esa ciudad. María y José no encuentran un albergue, no encuentran una posada, no encuentran un lugar donde poder quedarse. Era una tristeza, una pena para ellos, queridos niños. Imagínense una madre que estaba de nueve meses ya cumplidas, la Virgen María. Y es así entonces, queridos niños, que tendrán que ir a meterse en una cueva, allá al fondo de una cueva, donde después nacerá Jesús. Vamos a seguir, queridos niños, ahora con la tercera preguntita. ¿Qué es lo que dijeron los ángeles a los pastores, queridos niños? Los ángeles dijeron a los pastores: les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el Mesías, el Señor. Muy bien, los ángeles fueron y se presentaron cantando gloria a Dios en el cielo. Les ha nacido el Salvador. Eso le dijeron los ángeles a los pastores que estaban en esa noche, en esa madrugada, cuidando del rebaño. Se asustan ciertamente, pero se ponen en camino y van a buscar dónde está el Salvador, dónde está Dios que nos ha nacido. Y esto es lo que hacen los pastorcitos, queridos niños. Son sencillos y le buscan verdaderamente a Dios. Y así, queridos niños, vamos hoy concluyendo esta partecita de nuestra catequesis, lo que Jesús nos va enseñando. Vamos a rezar juntos nosotros en este momento a nuestro Papá del cielo, que nos anuncia desde el cielo que nos ha nacido el Salvador. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición del Señor, queridos niños, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias,
que podamos encontrarle a un Jesús que nos quiere y que nace también en nuestra familia y en nuestro corazón. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Que Dios les bendiga a todos, queridos niños.